Se hornea durante 18-20 minutos, depende de la potencia que tenga el horno. Y ya se saca y se pone una rendir. Esta va a ser la cena de hoy. Voy a cortar la cebolla y el pimiento en tiras. Esto también el pollo también lo voy a cortar en tiras. Y lo voy a meter en estas fajitas. Queda con 18 minutos de horneado. A veces lo dejo, no le echo nada encima, otras veces le pinto con huevo o leche y le echo semilla de sésamo. Como de sésamo todavía tengo, esta vez lo quería dejar sin nada. ¿Ves? Le he echado pimentón dulce de la Vera, ajo en polvo, cúrcuma, si lo encuentro le he hecho también jengibre, que no lo veo. Aquí está. Esto va a picar un poquito, me he pasado. Perejil, que le podría echar el fresco que tengo ahí en el frigo, pero bueno. Y orégano. Y esto lo hago así. Para quitarle las ramitas. Un poquito más. Es que... madre mía. De orégano, sal, el aceite se lo he echado antes y a remover.
Al final en esta habitación va a haber algo de cambio, porque en principio tenía en mente de poner 3 estanterías ahí, una chiquitita aquí, otra aquí y un cuadro, que eso tengo ya el lienzo y falta comprar el marco, ¿vale? Y aquí en medio quería poner un sillón con una mesita y una lamparita, en plan una biblioteca normal corriente. Y en este lado quería poner la mesa con la máquina de coser y una cómoda. Pero va a haber un poco de cambio. Va a haber una cómoda que no sé dónde lo voy a poner, que seguramente caiga aquí delante, con el cuadro aquí encima, pero todavía no lo sé. Aquí voy a poner simplemente una planta, no voy a poner estantería, pero aquí sí. Aquí va a ir una tercera estantería, igual que esta. Hay una planta grande, porque aquí tenemos el bajante y vamos, tenemos gotera, ¿vale? Aquí se ve que hay una rotura en el bajante, pero hasta que no pase la temporada de lluvia, aquí no se puede hacer nada, porque no se va a secar, vaya. Y aquí, no sé si voy a poner una estantería pequeña o voy a poner bardas, eso ya lo tengo que pensar. Ahí voy a poner una cinta de correr, que lo voy a pedir para Reyes. La mesa va más para acá, quedará en el centro de la ventana, que ahora mismo no está centrada, con la máquina de coser. Y esta habitación al final no va a ser simplemente una biblioteca, va a ser una biblioteca y un gimnasio. Porque en vez de tener todas las cosas en el salón, digo, bueno, pues lo puedo poner aquí porque vamos a ser realistas. Cuando me pongo a leer, no me voy a poner aquí, me voy a poner en el salón, en el sofá. Entonces, en vez de poner aquí un silloncito, pongo mi máquina de correr y tengo aquí mi gimnasio y dejo aquí todas mis cosas de gimnasia. De hecho, ya tengo aquí las cerillas, tengo aquí las pesas y tengo que buscar el resto de discos, que creo que está en esa caja, y la barra larga. Y poquito a poco, pues eso, esto será mi biblioteca y será mi gimnasio. Esta es la segunda vez que trato de grabar este haul, porque lo grabé para el vlog del domingo, pero como no me gustó cómo quedó, decidí no publicarlo, así que lo traigo de nuevo. Es un haul navideño, he comprado 4 cositas y me quedaría por comprar 2 hauls, pero eso es, tengo que ir al centro, que no sé cuándo iré, y comprarlo si es que queda, claro está. Lo primero que quiero enseñar, a ver, todos estos productos los he comprado en la tienda de Gis. He comprado estos 2 muñequitos, una parejita, había 2 nada más, así que me cogí los 2 que había. O sea, había de 2 colores nada más, así que me cogí estos 2. Que esto me gustaría ponerlo en la mesa donde os tengo apoyado ahora mismo, cuando ya cambie la decoración de otoño por la de Navidad. Ese mismo día me compré este muñequito de nieve, que lo vi, me encantó. Los dos muñequitos chicos me salieron a 3 € cada uno, que la última vez que fui allí estaba a 1,75, o sea que ha bajado de precio, y este me salió por 8 €. Y la última adquisición, de momento, fue este muñequito de nieve también. Este no se puede poner de pie, te lo apoyas así y caen los pies. Este creo que fueron 10 €. Como digo, me faltaría comprar 2 pols navideños que vi en Teddy. Sí, en Teddy, que más son básicos, son blancos y tiene el dibujito de un reino en un lado. Y si no recuerdo mal, el filito es rojo. Si no recuerdo mal, no lo sé. Sé que es blanco con el dibujito de un reino. Que lo vi el año pasado y no lo compré. Y digo, bueno, pues este año no pasa. Y estas serían mis únicas adquisiciones de Navidad. Quería grabar más cositas hoy, pero al final me he puesto a editar, y ya son cerca de las 2. O sea que es, llega Pedro, comemos y yo me tengo que ir. He estado editando, he hecho el pan de esta semana porque nos hemos quedado ya sin pan. Bueno, de esta semana estamos jueves. He hecho ya el pan. Tenemos ya para una semanita y media, cosas así. Ya he terminado de hacer la comida, que falta echar el atún, que no lo quería echar antes porque en el momento de abrir la lata ya tengo aquí al chiquinino maullando por su latita, entonces no lo quería echar antes.
Hoy toca ensalada de pasta porque como estoy de tarde, ayer ya comí legumbre que es un poco pesado y no quería comer algo más pesado hoy también, entonces 2 días seguidos no. Nada, lo que lleva es espirales, un huevo cocido, tomate, zanahorias ralladas, rallar una zanahoria para los dos, grandecitas, un tomate también grandecito para los dos, ahora una lata de atún cada uno y ya tenemos la comida completa. Faltaría aliñarlo, que eso ya lo hago porque ya Pedro viene de camino, así cuando él llegue ya está la comida totalmente lista. El de él, como siempre, lleva el vinagre, el mío no. Y vinagre según qué cosa y un poquito nomás, tampoco mucho. Que le podía echar limón, que eso sí me gusta, pero me he acostumbrado a echarle simplemente la sal y el aceite. Aquí ya el chiquinino, como veis, se ha comido casi todo. Eso después, cuando nosotros empecemos a comer, se lo termina, porque él deja el plato rebañadito. Buenas. Hoy vengo con un haul de las compras semanal. Yo antes lo compartía, hace ya un tiempo que no lo estaba haciendo. De hecho, la semana pasada no fui a hacer la compra yo, sino que la hizo Pedro. Me cogió trabajando porque normalmente lo hacemos los sábados por la tarde. ¿Qué pasa? Que yo mañana libro y no trabajo, me voy a casa de mi madre. Entonces el único día que podíamos hacer la compra era hoy por la tarde. Lo primero que quiero enseñar es que hemos repuesto nuestra tanda de café, que como sabéis nosotros aquí tenemos nuestra zona de cafetera. Está un poquito desordenada, pero bueno, lo que sea. Y esta vez hemos comprado el de Brasil, que este siempre lo compramos, siempre repetimos con este, hasta que deje de traerlo, claro está, porque esto va por temporada. Este es este, que es el que más me gusta. Y ahora Pedro ha pedido consejos allí en la tienda y en vez de comprar, porque normalmente lo compramos a kilo, ¿vale? Esto es 1 kilo en grano y normalmente compramos 2 bolsas, de 2 sabores distintos, el de Brasil y otro más. Pero esta vez ha querido probar nuevo y ha pedido 2 cuartos. 2 cuartos o 2 medios. 2 medios creo que me ha dicho que era. Este que es sidra de Colombia. Y este que es papayo de Colombia también. El que probamos siempre es el Goliat del café, que es de Brasil. Vale, la imagen. Esto lo compramos en Sac Café, que es una tienda de especialidad de café aquí en Huelva. Ya está aquí el Rey León. Bueno, el Rey León, ya está aquí el tigrecito. Ya está aquí mi tigrecito. Lo que pasa es que solo tenemos 2 cacharros para echar el café y ha comprado 3. Entonces gastaremos primero uno y después el otro, de los chicos. Mira, aquí está aquí. Hoy que le han puesto la vacuna a mi niño, pero vamos, parece ser que no le está haciendo mucho efecto porque normalmente se queda tontorrón y no lo está, como podéis ver. Está enorme, ¿verdad? Mi chiquitito está enorme. Y ahora voy con la compra. Harina, que no me puede faltar. El pan que se lleva Pedro para desayunar al trabajo. A ver, Willy. Bacon, que esto nos gusta desayunar los domingos por la mañana con tranquilidad, junto con unos huevitos, champiñones. Esto es un desafío para una cena. Esto más que nada es para cuando trabajo por las tardes. En vez de ponerme a picar patata, pues una mezclita de patata con cola. ¿Vale? De todos modos, la cola también la comemos sola, porque nos gusta. Nosotros compramos esta, que es el que ya viene con el ajillo. Aunque yo después le echo un poco más, pero bueno, no pasa nada. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? Que el jamoncito para las tostadas, almendras que ya no me quedaban,
Esto también es un desavío para la cena. Salchichita. Aquí vamos, que después nos duran los paquetes porque no lo comemos tan seguido. Un aguacate, que es el único que he encontrado medio decente. Yo no sé qué pasa últimamente con los aguacates, que viene más duro que una piedra. Bananas, que me voy a tener que comprar un frutero, que no tengo. Porque en verano sí que meto la fruta en el frigorífico. Pero en invierno no. Y algunas verduras tampoco se meten en el frigorífico en invierno. Y esto es un otro. Tomate. Que quiero triturar, va a hacer tomate y tritura para las tostadas con el jamón. Queso rallado. Más queso. En realidad esto es lo único que compré de queso. Para el bocadillo de los desayunos de Pedro, mortadela con aceituna, y yo me cogí jamón cocido, porque yo voy alternando entre jamón, bueno, serrano, el jamón este y el jamón cocido. Llega la Navidad, llega el invierno y pega el turroncito. Granola, aunque se nos ha olvidado comprar el yogur, 11 granolas sin yogur, estamos en la misma. Pero bueno, se compra entre semana, que hay un súper cerca de mi trabajo y ya está, no pasa nada. Esto también, el yogur este de Dino, bueno, he comprado de la Casey, pero porque simplemente viene más cantidad. Porque esto es, yo no me llevo nada para desayunar, pero sin embargo sí que me bebo un pequeño yogur bebido, y lo que hay es más que nada de este tipo. Manzana. Como veis, no, en realidad no es una compra muy grande, pero como tengo ya la comida, o sea, tengo muchos platos ya cocinados que simplemente lo tengo que sacar la noche antes, pues entonces eso es lo que me ayuda a no tener que hacer compras tan grandes en realidad, pues como ya tengo la comida cocinada, la tengo congelada, pues menos alimento utilizo en realidad. Esto la quiere comprar Pedro para los cafés, que son las barritas, se llama barquillo relleno de cacao y avellana. Vamos, que tú me das eso, sin el café también me lo como. Lata de atún, que no puede faltar. Los zumitos también, para los desayunos. Que me caigo. 2. Y como no, leche para el café. Ya he guardado todo. Y ahora toca abrir los panecillos de los desayunos. Los panecillos después lo que hago es que la noche antes los saco para que se vaya descongelando y ya al día siguiente lo tiene perfecto. Si no me he acordado de sacarlo, pues no pasa nada. Se mete en la tostadora, se descongela y punto, no pasa nada. Al congelador y listo. Deja de tirarte bruto. ¿Puedo contar? Sí. ¿Quieres pescadito? ¿Sí? ¿Quieres pescadito? ¡Willy! No ha respondido. Eventos que han hecho en Minecraft de muchos streamers. Y una prueba tenían que hacer unos pasos de baile. Ya no hacer eso. ¿Te vas a quejar tú?
paqueteros de menudo y todo. Un chiquilino. ¿Cómo lo saborea? O cómo lo engulle, mejor dicho, ¿no, Pedro? Mira cómo lo